Claro. Aquí tienes la historia reescrita en asterisco asterisco español mexicano asterisco asterisco con un tono asterisco asterisco dramático y cinematográfico asterisco asterisco, como una serie de suspenso en Netflix. La hinchazón en la pierna de Gideon Marsh ya tenía el tamaño del puño de un hombre. Y cuando por fin reventó aquella mañana, lo que salió no fue sangre ni pus. Era un líquido espeso, amarillento, mezclado con lo que parecían diminutos fragmentos de metal. Pedacitos tan pequeños que apenas se veían, pero lo suficientemente afilados como para brillar bajo la luz del amanecer. 3 meses antes, Gideon había notado un pequeño bulto justo arriba de su rodilla izquierda. Trabajando solo en su rancho, allá en lo más remoto del territorio, pensó que se trataba de un simple golpe, probablemente por forcejear con el ganado o arreglar algún poste de cerca. El pueblo más cercano estaba a 2 días a caballo cruzando terreno áspero, y Gideon había aprendido desde hace mucho que sobrevivir significaba aguantarse el dolor. Pero esto no era dolor común. Cada mañana el punzante latido era más fuerte, y aquel crecimiento misterioso seguía expandiéndose bajo su piel curtida. Lo que empezó siendo del tamaño de una canica, se había convertido en una masa púrpura, enojada, que hacía de cada paso una batalla. Aún así, Gideon aguantaba en silencio, diciéndose que sanaría solo, como todas las heridas que había sufrido en sus 43 años de vida dura. Su aislamiento en el rancho significaba que nadie presenciaba su lucha. Su vecino más cercano, Boone Carter, vivía a 15 millas al este. Su amistad se basaba en intercambiar provisiones y ponerse al tanto del mundo exterior. En las visitas mensuales de Boone, Gideon ya se había acostumbrado a la soledad, prefería sus caballos y reses a las complicaciones humanas. Pero con el paso de las semanas, el bulto empezó a cambiar de formas que lo inquietaban profundamente. La piel se estiró tanto que parecía a punto de reventar, con un color amarillo enfermizo que le recordó las heridas infectadas que había visto en sus días de soldado. A veces, en las madrugadas cuando el dolor no lo dejaba dormir, sentía presión dentro de la masa, como si algo adentro quisiera salir. La mañana en que todo cambió comenzó como cualquier otra. Gideon salió rengueando a revisar el ganado, apoyándose en su pierna buena mientras cada paso le arrancaba una punzada ardiente. El ganado se había reunido junto al abrevadero, y su aliento formaba nubecitas en el aire frío. Terminaba de revisar el cerco cuando sintió una sensación desgarradora en la pierna. Al mirar abajo, vio, en silencio atónito, como la piel estirada finalmente se rompía. El líquido que brotó no se parecía a nada que hubiera visto. Era espeso, aceitoso, y lleno de diminutos fragmentos metálicos. Al caer al suelo, Gideon notó que esas piezas eran todas del mismo tamaño y forma, como si hubieran sido fabricadas. ¿Cómo era posible que metal manufacturado estuviera saliendo de su cuerpo? ¿Y por qué cada fragmento brillaba, perfectamente formado, como si no hubiera pasado meses dentro de tejido infectado? Desconcertado, recogió algo de líquido en un viejo frasco de vidrio y observó los fragmentos con creciente incomodidad. Bajo una mirada más cercana, parecían pequeñas piezas de plata refinada, del tamaño de un grano de arena, pero idénticas entre sí. Su primer impulso fue vendar la herida y olvidar lo que había visto. Pero el líquido seguía brotando. Y con cada gota que caía, Gideon notó algo aún más inquietante: los fragmentos metálicos no eran escombro al azar. Se agrupaban formando patrones en la tierra, como si algo invisible los atrajera entre sí. La llegada inesperada de Boone Carter, 3 horas después, rompió cualquier esperanza de mantener el asunto en secreto. El ranchero curtido llegó al porche justo cuando Gideon intentaba limpiar la sustancia extraña de sus botas, donde había estado goteando desde su caminata al corral. «Caray, pareces haber peleado con un puma salvaje», gritó Boone mientras desmontaba. Sus ojos se clavaron en las manchas oscuras en la pernera de Gideon y el charco aceitoso bajo sus pies. «¿Qué demonios te pasó?». En vez de explicar, Gideon le mostró el frasco con el líquido y sus contenidos metálicos. El rostro de Boone palideció al examinar la sustancia, sosteniéndola a contraluz. «Eso no es natural», susurró, dejando el frasco con cuidado. «Nada que salga de un hombre debería verse así». Los 2 hombres quedaron en silencio, procesando lo que estaban viendo.
Luego, la expresión de Bond cambió, pasando del miedo a algo que se parecía peligrosamente al reconocimiento. Estudió los fragmentos con más atención. Gideon, estas cositas, parecen plata refinada. Plata de verdad. Su voz tenía un filo peligroso, que Gideon nunca le había escuchado. ¿Desde cuándo te está saliendo esto? Antes de que pudiera responder, el sonido de casco se oyó desde el sendero del este. Ambos voltearon para ver una carreta levantando una nube de polvo, acercándose a velocidad que no era común en una simple visita. Alguien venía con urgencia. Y Gideon supo que su secreto ya no era tan secreto. Pero, ¿cómo se había enterado alguien de algo que acababa de ocurrir horas atrás? ¿Y por qué Bond seguía mirando la plata con esa fascinación, como si ya la hubiera visto antes? El doctor Salazar bajó de la carreta con la práctica calma de un hombre acostumbrado a recorrer caminos duros. Lo acompañaba una joven de mirada aguda y manos firmes que sacó un maletín de cuero del carro, sin apartar la vista del porche manchado. Señor Mars, supongo, dijo el doctor al acercarse con cautela. Soy el doctor Ward, y esta es mi hija Clementine. Recibimos noticias sobre su condición. Sus ojos se movieron entre la pierna herida de Gideon y Bond, que se había parado estratégicamente entre ellos y el frasco. Gideon sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el clima. ¿Quién les habló de esto? Apenas acaba de pasar. El doctor intercambió una mirada cargada con su hija antes de responder. En comunidades pequeñas, las noticias vuelan, sobre todo cuando se trata de casos médicos fuera de lo común. Señaló la herida, pero no se acercó más. ¿Puedo preguntarle cuánto tiempo lleva produciendo esta sustancia? No es cualquier sustancia, interrumpió Bond, con voz apretada por la emoción contenida. Mire los pedacitos de plata, Doc. ¿Ha visto algo así salir de un cuerpo humano? Clementine se acercó, su instinto médico superando cualquier precaución. Se agachó junto a las tablas manchadas, sin tocar el líquido, y observó los fragmentos con un asombro casi científico. La forma en que se agrupan no aparece en ningún libro médico, murmuró. No son piedras renales ni biliares. Son demasiado uniformes. Demasiado puras. El rostro del doctor se ensombreció al oír a su hija. Clement, aléjate. No sabemos qué tipo de infección podría ser, su tono tenía una advertencia más allá de la medicina. Como si temiera algo más que una simple enfermedad. Pero Gideon notó otra cosa, las manos del doctor temblaban ligeramente al sacar de su abrigo un pequeño frasco de vidrio. No era una herramienta médica. Era otra muestra. Dentro, Gideon vio la misma sustancia amarilla, con los mismos fragmentos de plata. Usted ya ha visto esto antes, dijo Gideon, como si lo golpearan con la verdad. Usted ya sabía lo que era. La cara del doctor se puso blanca. El silencio se volvió insoportable, hasta que por fin habló. Ha habido otros casos. Muy pocos. Todos confidenciales. Miró a Gideon con una mezcla de curiosidad clínica y sincera preocupación. Señor Mars, necesito hacerle una pregunta muy importante. Y su respuesta podría determinar la gravedad de lo que está pasando. El peso de esas palabras cayó sobre todos como un sudario. Fuera lo que fuera que le estaba ocurriendo a Gideon, era mucho más serio y mucho más peligroso. ¿Alguna vez trabajó usted en el territorio minero de Cedar Peak? Preguntó el doctor en un susurro. Específicamente, en las minas de plata cerca de Widows Creek. La sangre de Gideon se heló. Hace 15 años, antes de establecerse en el rancho, había pasado 2 meses agotadores en esas minas. La paga era buena, pero las condiciones tan brutales que pocos aguantaban. Él había resistido más que la mayoría, impulsado por la necesidad de juntar el dinero para comprar sus tierras. ¿Cómo demonios sabe eso? Balbuceó Gideon. Esas minas fueron selladas hace años, después de los accidentes. La expresión del doctor se volvió aún más grave. No fueron accidentes, señor Mars. Fueron síntomas. Los hombres empezaron a desarrollar crecimientos como el suyo. Al principio, la compañía minera lo encubrió, diciendo que eran heridas comunes,
pero lo que salía de esos cuerpos no era natural. ¿Quieres que continúe con la historia? ¿O te gustaría que la convirtiera en guión para un episodio estilo Netflix? Aquí tienes la historia reescrita en español mexicano con tono dramático, oscuro y cinematográfico como un episodio final de temporada de una serie de suspenso. Clementine había estado examinando en silencio la muestra de líquido, pero se quedó helada al escuchar las palabras de su padre. Papá, nunca me dijiste que los casos de Silver Peak seguían activos. Pensé que eran solo estudios médicos, teóricos. Porque quería creer que no estaban relacionados. Yo también, respondió el Dr. Ward con voz sombría. Pero al ver esto, levantó su frasco otra vez, comparándolo con la muestra fresca. El contenido metálico era idéntico. Cada fragmento, cada composición. Era el mismo fenómeno que afectó a 17 mineros antes de que la empresa abandonara el sitio. Bond dio un paso al frente, con el ceño fruncido. ¿Afectó cómo? ¿Estás diciendo que Gideon tiene algún tipo de enfermedad minera? Todos los mineros que desarrollaron estos crecimientos compartían una sola cosa en común, explicó el doctor con cuidado, habían estado expuestos a una veta particular de plata que contenía minerales inusuales. Con el tiempo, partículas microscópicas se incrustaron en sus tejidos y eventualmente formaron estas masas. Gideon sintió que el mundo le giraba. ¿Qué pasó con esos 17 mineros? El Dr. Ward miró hacia las montañas lejanas, donde estaban las minas ocultas de Silver Peak. Intentaron varios tratamientos. Algunos se sometieron a cirugías para remover los crecimientos. Otros usaron sustancias cáusticas para quemarlos. Hizo una pausa. Los 17 murieron, todos, a los pocos meses de presentar síntomas. ¿Entonces me estás diciendo que voy a morir? Preguntó Gideon, aunque por dentro sentía más fuerza que en semanas. No necesariamente, dijo Ward, observándolo con renovado interés. Eres el primer caso que veo donde el crecimiento se abrió de manera natural, sin intervención. Eso podría haber cambiado todo. Antes de que nadie pudiera responder, nuevos sonidos llegaron desde las montañas, el retumbar lejano de maquinaria pesada, y luego el estallido seco de explosivos. Alguien estaba trabajando de nuevo en las minas. Y el momento, no podía ser casualidad. A lo largo de la mañana, los sonidos se intensificaron, y al mediodía, una nube de polvo era visible, alzándose justo desde donde estaban las antiguas minas de Silver Peak. Eso es imposible, murmuró Ward, sin dejar de mirar la actividad. La compañía minera juró que esos sitios quedarían sellados permanentemente después de los incidentes de salud. Bond, que había estado cada vez más alterado, no aguantó más. Doc, hay algo que necesita saber sobre esos fragmentos de plata. Yo ya los había visto antes, y no salían de ningún minero enfermo. Todos lo miraron. Hace 5 años, yo estaba en el asentamiento de Silver Peak cuando llegó un forastero vendiendo lo que decía era la plata más pura que se había encontrado. Traía una bolsa llena de fragmentos como estos, y se los estaban comprando a precio de oro orfebres y joyeros. Gideon sintió que el estómago se le encogía. ¿Crees que alguien ha estado extrayendo esta plata de personas? Yo creo, dijo Bond con tono grave, que esos 17 mineros no murieron por una enfermedad. Creo que los asesinaron, para sacar lo que tenían creciendo dentro. El rostro del Dr. Ward se tornó blanco como la leche. Eso es una acusación muy seria, señor Carter. La compañía tiene registros médicos detallados de cada caso. Los registros se pueden falsificar, intervino Clementine, con voz tranquila pero firme. Si estos depósitos metálicos son tan puros y valiosos como parecen, el incentivo financiero para explotarlos sería enorme. Antes de que pudieran seguir hablando, el sonido de jinetes acercándose los interrumpió. Pero esta vez no era personal médico. 6 hombres de rostro duro, vestidos con uniformes de la compañía minera, llegaron al rancho. Las armas, visibles y listas. Las intenciones, más que claras. El jinete al frente desmontó con autoridad. Dr. Ward. Usted debía notificarnos al confirmar la condición.
Llevamos horas esperando su reporte. Ward se interpuso entre los hombres y Gideon. La situación es más compleja de lo que pensaban. Este hombre necesita observación médica continua, no intervención inmediata. Las instrucciones son claras, dijo el capataz con voz gélida. Cualquier individuo que muestre signos de formación mineral debe ser trasladado a nuestras instalaciones, para tratamiento. ¿Tratamiento? Bond soltó una risa amarga. Querrás decir, recolección. ¿Cuántos hombres más han matado para sacarles la plata? El silencio que siguió fue tan espeso como pólvora antes del disparo. Los hombres de la compañía se miraron entre sí. Y Gideon entendió que Bond había dado justo en el blanco. La tensión se volvió insoportable. Los 6 hombres comenzaron a rodearlos, lentamente. No habían desenfundado, pero no hacía falta. Gideon se iría con ellos. ¿Por las buenas, o por las malas? Señor Mars, dijo el capataz con fingida amabilidad. Usted sufre una condición médica grave. Nuestros médicos están capacitados para tratarlo. ¿Los mismos médicos que ayudaron a 17 mineros? Replicó Gideon, con una firmeza que no sabía que tenía. Curioso cómo toda esa ayuda terminó matándolos. El Dr. Ward dio un paso al frente. El paciente está estable y responde al proceso natural de sanación. Una intervención forzada en este punto podría ser fatal. Dr. Ward, advirtió el capataz. Usted trabaja bajo contrato con la compañía. Su opinión médica está sujeta a supervisión corporativa. Clementine se colocó junto a su padre. Mi opinión médica no está sujeta a nadie. Y le digo que mover al paciente ahora sería agresión. El capataz ya perdía la paciencia. Señorita Ward, está interfiriendo con operaciones legítimas. Los depósitos minerales en el cuerpo de este hombre son propiedad de la compañía. La declaración sacudió al grupo como un trueno. Bond sacó su pistola. Le temblaba la mano, no por miedo. Por furia. ¿Propiedad? ¿Estás hablando de partes del cuerpo de un hombre, como si fueran muestras de roca? Técnicamente, dijo el capataz sin inmutarse, cualquier material extraído de operaciones mineras sigue siendo propiedad de la compañía. El señor Mars firmó contratos estándar hace 15 años, incluyendo cláusulas sobre derechos minerales. Gideon sintió náuseas. ¿Estás diciendo que la plata que me está creciendo adentro, les pertenece? Estamos diciendo que usted fue expuesto a materiales de la compañía, en propiedad de la compañía. Se aplican protocolos estándar de recuperación de activos. Ward sacó su maletín con decisión. Entonces permítanme extirpar los depósitos aquí mismo. Si son suyos, pueden llevárselos ahora mismo. No. Gritó el capataz, dejando escapar más de lo que debía. La cirugía daña la pureza. Deben ser extraídos con técnicas especializadas para mantener su valor. La verdad, por fin, había salido a la luz. La compañía minera había estado exponiendo intencionalmente a los trabajadores, sabiendo que sus cuerpos formarían plata pura. Los 17 mineros no murieron por enfermedad. Fueron cosechados. Y silenciados. Pero lo de Gideon fue distinto. Su masa se había reventado sola. La plata, posiblemente contaminada, había perdido valor. Por eso lo querían con vida. Para perfeccionar su proceso de recolección. Aquella revelación cambió todo. El doctor. Ward preparó rápidamente una solución médica para expulsar los depósitos restantes del cuerpo de Gideon, mientras Clementine comenzaba a documentar la operación criminal de la compañía. No pueden probar nada, gruñó el capataz, aunque su seguridad comenzaba a resquebrajarse. ¿Y aunque pudieran? ¿Quién les creería una historia tan absurda? Bond sonrió y sacó una libreta. Curioso cómo funciona llevar registros. Cada palabra que has dicho está escrita. Y tengo los nombres y descripción de todos los hombres que vinieron contigo. Los rostros de los mineros se pusieron lívidos. Habían confesado explotación, asesinato y tráfico de tejido humano. Ni su poder corporativo podría salvarlos. El tratamiento de Ward comenzó a surtir efecto.
La herida de Gideon expulsó los últimos restos del líquido contaminado. Los fragmentos eran más pequeños, más opacos. Tal como sospechaba el doctor, la intervención quirúrgica habría sido peligrosa y fútil. El capataz intentó un último esfuerzo. Aunque nos expongan, los procesos legales llevarán años. El señor Mars necesitará tratamiento continuo que solo nuestras instalaciones pueden ofrecer. De hecho, dijo Clementine con satisfacción, ya envié toda la documentación a la Junta Médica Territorial. Mañana por la mañana, cada doctor en 3 territorios sabrá sobre el síndrome de Cedar Creek y cómo tratarlo con seguridad. Derrotados, los hombres de la compañía montaron sus caballos y se retiraron. Pero la amenaza seguía latente. Las corporaciones no se rinden fácilmente. Sin embargo, en las semanas siguientes, la justicia se movió más rápido de lo que nadie esperaba. Los registros de Bond, las pruebas del Dr. Ward y la documentación de Clementine provocaron una investigación oficial. Las conexiones políticas de la compañía se derrumbaron. Gideon se recuperó completamente. Le quedó una cicatriz y un propósito. Su testimonio ayudó a rescatar a 3 hombres más que estaban siendo retenidos para extracción. Las minas fueron selladas para siempre. Los ejecutivos, juzgados por asesinato y explotación. Y la plata maldita fue declarada un riesgo sanitario. Poseer fragmentos cosechados se convirtió en delito federal. Gideon volvió a su rancho. Con un respeto nuevo por la vida sencilla. Había visto lo peor de la codicia humana, pero también el poder que tienen las personas comunes cuando se unen. Porque cuando la verdad salió a la luz, la hinchazón que casi lo mata se convirtió en la clave para desenmascarar una conspiración mortal. ¿Quieres que esta historia la divida en episodios? ¿O te gustaría una versión adaptada a formato de guión cinematográfico o de serie?